Bueno, continuando este servicio hermoso de este domingo, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, esta mañana traigo para ti un tema muy interesante, muy importante, y yo te pido que abramos nuestro corazón para recibir del Señor en esta mañana. Déjame hacer una oración y así vamos entrando en este ambiente. Padre, esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, agradecemos por lo que tú has traído a nuestra vida como bendición. Te damos las gracias por los días de protección, por tu cuidado, por tu amparo. Y esta mañana te pedimos, Dios, que tú vengas a nuestra vida, que nos ayudes a entender lo que hay en las Escrituras para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado amigo y hermano, esta mañana tengo una enseñanza para ti que se llama Cuando Dios te ayuda en tu tristeza. Cuando Dios te ayuda en tu tristeza. Qué gran diferencia existe entre el hombre que tiene una fe y el hombre que no tiene una fe en estos tiempos tan difíciles. Me ha tocado presenciar y ver años como personas que a veces son tan indiferentes a Dios en estos meses, en estos tiempos, acuden a Dios. ¿Sabes? Es una gran oportunidad para que el hombre y las familias vuelvan a Dios y conozcan al único Dios verdadero. Hay una hermosa historia que este día voy a traer para ti en la prédica. Hay una enseñanza en ello. Siempre los predicadores vamos a las Escrituras y de ahí buscamos esa agua de vida para nosotros, esa revelación para nuestro corazón. Y esta mañana quiero hablar para ti este tema que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, desde el versículo 14 en adelante, cuenta la historia bíblica, esta narrativa, que iban dos discípulos después de haber presenciado la crucifixión y después inclusive de haber escuchado la maravillosa historia de la resurrección. Ellos estaban pasando por un proceso que necesitaba ese día, esa noche acelerarse, y Jesús interviene para eso, porque cuando Dios ayuda a nuestra tristeza, hay un impacto de Dios para nosotros. Oh, yo lo creo así, hermano. Voy leyendo para ti, sígueme con tu vista desde donde te encuentras. Te doy un saludo, te recuerdo, soy el pastor Sergio Santos y me da mucho gusto compartir este tema contigo. Espero que Dios hable a tu vida, que Dios traiga ese consuelo que tanto necesitamos, y lo vas a ir entendiendo esta mañana. Lucas 24:14 dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Uno de ellos es el discípulo Cleofas y otro acompañante. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, mira esta pregunta que les hace Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les hace otra pregunta aquí mismo, ¿y por qué estáis tristes? Jesús mismo caminó con ellos. Eran los caminantes a Emaús. Hay una posición que Emaús se encuentra entre 11 y 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. Así que en una caminata de 11 kilómetros, Jesús aparece con ellos. 11 kilómetros que no sé cuántas horas se pueden hacer caminando, quizás 2 horas o algo así. Jesús detectó con ellos que había un diálogo, una plática, y que además estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Bueno, esa es la historia que esta mañana vamos a hablar a tu corazón.
Jesús inicia esta enseñanza diciéndoles, ¿qué plática tenías mientras caminabas y por qué estás triste? Así que Jesús llama la atención en sus primeras acciones como el Cristo resucitado, que se interesa en interactuar con este discípulo. Hay varias razones, ¿de acuerdo? Hay varias razones para estar tristes. Desde luego está la partida de seres queridos. En este tiempo, en estos meses, hemos visto partir a muchas personas, hemos oído de muchas personas y a veces ya no quisiéramos oír de este tipo de noticias, ¿verdad? Si le preguntara a alguien, diría, ay pastor, ya cambie de tema, pero es una realidad en estos días y hay un luto en todo el mundo, hay un luto en nuestro país, en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una de las más destacadas en este tema, así que esta mañana traigo esta palabra para ti. ¿Por qué estás triste? Puede ser porque partieron los seres queridos. Puede ser porque hermanos en todo este tiempo están teniendo una pérdida económica, una crisis en la familia. Así que puede ser que hayas tenido un anuncio de enfermedad desconocida. No lo sabías y en este tiempo han agravado cosas. En esta ocasión la Biblia nos narra el sentir de estos dos discípulos y que en su caminar son interceptados por nuestro Señor Jesucristo y ellos de inmediato no lo pueden identificar quién es Él. Llama la atención, ¿verdad? Que voy a mi primer punto, que Jesucristo se interesa en ti. Que Jesucristo se interesa en ti. Lucas es el historiador bíblico con mayor detalle. Narra de manera cronológica muchas cosas que los otros evangelios no dicen. Así que una de las primeras acciones después de aparecer a María fue encontrarse con estos discípulos, porque era necesario, porque ellos tenían una tristeza profunda en su corazón. Y ahora vamos a analizar algunas cosas. No me quiero quedar nada más en la parte dolida del duelo, sino quiero ir más allá, porque ese es el propósito de que venga la palabra para tu vida. Pero déjame entender lo que pasa en el corazón de Cleofas y del otro discípulo. Es necesario repasar un poco esto, así que dame la oportunidad de ir paso a paso aquí. Le dice Cleofas, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas? ¿Eres tú el único que no estás enterando de esta información? Cuando tú estás bajo dolor, disminuye tu expectativa de quién es Jesucristo. Oh, sí. Le contaron a Jesús mismo quién era Jesús para ellos. Versos más adelante dice que él era un profeta. Le dice era poderoso en obra. Le dice que era poderoso en palabra delante de Dios. Le dice que era poderoso en palabra delante del pueblo. ¿Sabes? En esta crisis, ellos, conociendo a Jesús, bajaron su calificación, su expectativa de quién era Jesús. En un versículo ahí le dice, nosotros esperábamos más de él. Quizás esperaban que pasara algo durante el arresto para que Jesús no lo arrestaran, o durante el juicio para que Jesús fuera exonerado, o durante la crucifixión para que con poder esa cruz fuera deshecha, o inclusive el primer día de la semana. Pero era el tercer día y para llegar al tercer día ya su expectativa estaba en el suelo. Ellos presenciaron y supieron esta hermosa verdad, pero no pudieron ir adelante. Así que dice esta frase, nosotros esperábamos más de Él. Hermano, cuando estamos en crisis y en dolor, parece que tenemos una expectativa que Dios no se acerca a cumplir con nosotros. ¿Te ha pasado algo así? Así que mi punto número 2 dice lo siguiente pensamiento. La tristeza que ellos tenían había provocado una decepción. Cuando tú y yo estamos tristes, nos sentimos decepcionados. Y
Si algo recordaban de Jesús, de sus promesas, ahora ellos habían caminado en un camino a la decepción. Emaús, en este ejemplo, tiene dos vías. La vía de la caminata hasta la decepción, a la tristeza, al no creer las buenas nuevas de la resurrección. Así que tiene dos vías. Ahora vamos a conocer la otra, ¿verdad? Bajaron su nivel de calificación para Jesús. Fíjate que en el verso 23-24 ellos ya habían escuchado de María Magdalena, porque dice en el versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A pesar de tener de primera mano las noticias del Cristo resucitado, ellos no creían en eso. Es un poco complejo entender lo que sucede ahí. Cuando tú y yo estamos tristes, a veces no podemos ver de manera correcta la mano de Dios. Así que la tristeza que ellos tenían había promovido en ellos una decepción tremenda. Voy a mi punto número 3. Veamos ahora lo que Jesús hace con ellos. Analicemos un poco. Primero Jesús los busca, después desde luego los encuentra. Se interesa en el diálogo que ellos tienen, porque cuando una persona está bajo tristeza, lo que más quiere es hablar de lo mismo. ¿Te has tocado alguna vez así? Vas a hablar con alguien y déjame hablarte, y siempre traen este tema por varios tiempos, hablándolo. A veces nos metemos como en un círculo que no nos permite salir de él. Pero Jesús oye su argumento, oye su postura, oye su plática. ¿Sabes? Cuando llega a este punto, Jesús está trabajando con ellos. Jesús no es un psicólogo, pero Él es el padre de toda la psicología, porque conoce el carácter humano, la necesidad humana. Jesús sabe la necesidad y la profundidad de la tristeza. Él sabe cómo llevarte paso a paso. No es terapeuta, pero es el mejor sanador de tu persona. Así que cuando Jesús va escuchando con ellos por una obra divina, ¿verdad? No detectan quién es Él, aunque la cercanía con Jesús despierta en ellos una enorme paz, una tremenda presencia de Dios, pero ellos no estaban detectando que Jesús estaba con ellos, como a lo mejor ese día no estás detectando que Dios está hablando a tu vida en este momento. Quizás estás diciendo, ay, el pastor ya está hablando otra vez lo mismo, le voy a cambiar de canal. Como dicen algunos comentaristas, no le muevas al control. Bueno, no te cambies de esta transmisión, porque estamos hablando esta mañana cómo Dios sana nuestro corazón, cómo Dios cumple nuestra expectativa y va más allá. Ahora, llama la atención que Jesús, al hablar con ellos, ¿verdad?, los confrontó y les dijo una verdad como principio de la reacción del médico de médicos. Él les dijo lo siguiente: oh insensatos, dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les hace una pregunta ahora Jesús a ellos. Les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Imagina que Jesús les está ahora preguntando a ellos preguntas básicas de la doctrina bíblica acerca de lo que iba a acontecer con el Mesías y esperando de ellos una reacción. Llama la atención que les dijo insensatos y tardos de corazón para creer. Quizás esta mañana eres tardo de corazón para creer y Dios está trayendo esta palabra y oportunidad a tu vida. Hermano, es el máximo de cada predicador poder traer palabra a tu vida. Es el máximo honor para nosotros
poder presentarte a un Cristo de poder y de autoridad. Es lo máximo que cualquier predicador puede tener, es su deleite poder encontrar la palabra de Dios para ponerla a tu oído, para ponerla en tu corazón. Es la oración nuestra que el Espíritu Santo use a cada persona, a cada predicador, para llevar esa porción de la Escritura, tomarla y ponerla en tu corazón y hablarte a tu vida. Así que Jesús está trabajando con Cleofas y su compañero, diciéndoles: oh insensatos, esa falta de sensibilidad, falta de sensatez. Oh, les dice esta palabra, eres tardos de corazón para creer. O sea, quería que fueran más rápidos en su corazón para darse cuenta con quién estaban caminando, con quién estaban hablando. Así que Jesús te confronta en esto. Llama la atención que dice que, versículo 28, dice que llegaron a la aldea donde iban. Llegaron a Emaús, y me apasiona estos detalles porque dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Imagina a Jesús caminando con Cleofas y de pronto ya llegaron, hasta luego, adiós, adiós. ¿Dónde va? Yo voy más adelante. Yo voy más adelante. Jesús me apasiona lo que hace con el corazón porque Jesús está trabajando con nosotros. Y quería ver la reacción de ellos. Dios siempre está trabajando en tu vida, en mi vida, y va a través de las reacciones, de cómo tú actúas, de cómo tú haces a favor de su reino. Así que yo espero que esta mañana estés actuando a favor de su reino y estés presto para oír la voz de Dios. Así que ellos le dijeron así: mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, o sea, no es que lo jalonearon, le dijeron esta palabra: quédate con nosotros, pues ya se hace tarde. Era un forastero y le dijeron: quédate con nosotros, ya se hace tarde, el día ya ha declinado. Esto parece que el corazón de Cleofas ya empieza a sensibilizarse. Quitó su tristeza y tomó una primera decisión: quédate con nosotros. Cuando Jesús comparte en tu mesa, buscará siempre traer su presencia para ti. Dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Dice, y tomó el pan, imagina que toma el pan, y se sienta en la mesa, y yo creo que este es un lugar de privilegio, porque cuando tú invitas a alguien a la casa, hay un anfitrión que es el que pone las cosas, el que bendice, pero ahora ellos invitan a Jesús y ceden ese lugar de privilegio para Jesús, y Jesús acepta ese privilegio, se sienta en la mesa y toma el pan y lo bendice. Y después de bendecirlo, lo parte. Y cuando ellos detectan eso, oh hermano, alabado sea el Señor, cuando ellos detectan que Jesús hace la práctica de partir el pan, como tantas veces ellos lo vieron, como tantas veces ellos lo sintieron su cercanía, sintieron su amor, sintieron su proximidad, sintieron otra vez. Y dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Dice el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Aleluya. Y lo reconocieron. Cuando Jesús ha posado en tu casa porque le invitaste, él mismo se revelará para ti quién es Él, su poder, su autoridad, ¿verdad? Que promueve un corazón sanado por Jesús. Amén. A veces te vuelve la fe, te vuelve el creer en su autoridad verdaderamente, te vuelve un testigo fiel. Amén. Te vuelve un testigo fiel.
te vuelve un testigo fiel cuando tú compartes con Jesús esta intimidad. Oh, amado hermano, en este momento estoy entrando a un ejemplo y quiero decirte lo siguiente. Ellos, cuando tuvieron esta vivencia, hicieron volver nuevamente con los discípulos. Llegaron nuevamente con ellos y retomaron sus actividades con ellos. No sé qué iban a hacer en Maús, pero ellos cuando reconocieron a Jesús, decidieron volver nuevamente, ¿verdad?, con los discípulos. Dice que volvieron nuevamente con los discípulos y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al momento de partir el pan. Oh, este día estoy emocionado con esto. Hermano, cuando Dios sana tu corazón, cuando tú abres la puerta de tu vida a Jesús, Él puede oír tus argumentos, pero Él también puede revelarse como el Cristo que puede quitar tu tristeza, tu necesidad. Cuando tú estás sanado, cuando tú has recibido esa revelación, cuando tú has sido tocado por Dios, tienes la oportunidad de reincorporarte al propósito, al trabajo, a las actividades, como un testigo de Cristo resucitado. Es muy importante esto. Cuando tú eres sanado, eres tocado y tienes oportunidad de volver nuevamente ahí a trabajar e incorporarte. En este tiempo, vuelvo a mi punto, hay muchas familias que han sido lastimadas, tocadas. Hay familias que ha partido el papá, la mamá, los hijos, la nuera. Hay muchas pérdidas inesperadas que hace unos meses, en enero, febrero, no era así. Esta pandemia ha causado un tremendo dolor. He escuchado de diagnósticos médicos, porque no tan solo es tema de COVID, sino que otras enfermedades alrededor de estar pasando meses encerrado y con una tristeza, con una angustia, con un temor. Muchas otras enfermedades se han desatado, promovidos por todo este encierro. Pero en medio de esta crisis, yo creo que Dios puede sanar tu corazón, revelarse a ti y cambiar tu panorama. ¿Cómo estás enfrentando esto? ¿Cómo tú reaccionas cuando hay un momento difícil en tu vida? ¿Cómo tú reaccionas cuando las circunstancias se ponen complicadas? Mira, te voy a decir de manera muy rápida algo que ocurrió en la vida de dos hombres de Dios, que cuando uno los ve son verdaderos gigantes. Cuando uno los ve reaccionar, son verdaderos gigantes. Y yo digo, wow, ¿cómo pudieron resistir esto? Estoy hablando esta mañana de lo que pasó con dos varones. Uno de ellos es Pablo y otro es Bernabé. De manera muy rápida te lo voy a decir. Esto está narrado en el libro de los Hechos, capítulo 14. Dice que ellos llegaron a Listra. Listra es una región al sur de lo que es hoy Antioquía, lo que es hoy toda esta zona. Y Dios sanó a un hombre que nunca había caminado antes. Dios sanó a un hombre que estaba de nacimiento paralítico. Dice el capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 8. Y había cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero esa aparente sanidad o aparente milagro, o milagro mejor dicho, trajo una reacción del pueblo. Allí en Listra eran adoradores de ídolos, de Mercurio, de Júpiter, les hacían templos.
Y el pueblo empezó a alzar la voz diciendo: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaron Júpiter, y a Pablo le llamaron Mercurio. Qué curioso, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba ahí enfrente en la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, ¿verdad? Y trató de ofrecer sacrificios. Cuando esto lo oyeron los apóstoles, dice que Pablo y Bernabé se indignaron y dijeron algo, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? Dice en el verso 15, nosotros también somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, en todo esto está narrado, pero mi punto en esta prédica es que cuando en el verso 19 dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, aquí me quedo, y habiendo apedreado a Pablo en esta frase, le arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que, hermano, estoy hablando este versículo comentándote que Pablo fue arrastrado y lo dieron por muerto. Lo apedrearon. ¿Cómo te sentirías cuando tú llegas a una ciudad, cuando hay un hombre paralítico, cuando Dios te usa para que seas sanado, cuando la gente se confunde y cree que eres una deidad, te levantan y de pronto te quieren apedrear, ¿verdad? Así que mira lo que le pasa al apóstol. Imagina este cuadro. Está tirado, bañado en sangre, está totalmente afectado. Él en su persona seguramente no está feliz. Si fuera yo diría yo no vuelvo a Listra. Pero él en su persona está lastimado, está triste por la reacción humana. Y en ese momento aparece Dios en su provisión. Dice el verso 20, y rodeándole los discípulos, cuando tú estás lastimado, cuando tú estás triste, cuando has sido golpeado, Dios en su provisión permite que los mismos discípulos te rodeen, te cubran, como este día la palabra y nosotros estamos trayendo esto para ti. Así que fue rodeado por los discípulos, lo levantaron y lo metieron a la ciudad y al día siguiente lo sacaron juntamente con Bernabé para Derbe. Y pareciera que es parte de su sanidad. Dice el verso 21, y aquí ponme atención. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Espera, ¿volvieron a Listra? ¿Ahí en la ciudad donde lo habían apedreado? Sí. Cuando tú pasas por un proceso de sanidad en las manos de Dios, Dios te hace volver a tu camino. Así como aquellos discípulos que iban a Emaús, Dios los hizo volver a Jerusalén con un corazón sano. Así el apóstol Pablo regresó a Listra con un corazón sano para llevar el evangelio. Así que yo estoy terminando esta mañana y yo creo que hay muchas personas en Veracruz o donde nos estás escuchando que necesitan ser sanados y necesitan volver a la ciudad, necesitan ser rodeados como esta mañana estamos haciéndolo y que tú puedas seguir adelante. Listra representa un lugar donde golpearon y apedrearon al apóstol Pablo, pero también Listra representa para el apóstol Pablo volver nuevamente con el evangelio.
Listra representa no tan solo volver nuevamente al Evangelio, también lo siguiente: en el proceso de tu sanidad, Dios va a llenar esa herida y la va a sustituir. Dios va a venir a tu corazón. Jesús vino con los apóstoles y vino especialmente con Cleofas, este discípulo, y cuando partió el pan, se puso con ellos. Cuando partió el pan, se compartió a sí mismo a ellos. Así Dios está esta mañana trabajando en tu vida, porque Él quiere que tú avances y que tú crezcas. Amado hermano, quizás estás pasando por un Listra. Déjame decirte que aunque estás lastimado, Dios está trabajando contigo para restaurar tu vida, Capítulo 16 del libro de Hechos dice que después llegó a Derbe y a Listra, y que he aquí allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hermano, es Listra la ciudad donde el apóstol Pablo tuvo ahí a su mejor discípulo. Es Listra quien representa para el apóstol Pablo en su memoria ya no la noche que lo apedrearon, representa ahora el lugar donde se generó el discípulo más maduro que siguió las enseñanzas del apóstol. Así que dice capítulo 16 de Hechos: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Termino aquí mi mensaje diciéndote: ¿cómo está tu estado de ánimo a pesar de este tiempo? ¿Tu experiencia reciente te ha hecho sentir decepción? ¿Tu estado actual es de tristeza? ¿Has perdido un familiar, a tu esposo, a tu tío, a tu familiar? ¿Tu fe ha menguado? ¿Esperabas más de Dios y pensaste que debió haber hecho más? ¿No te estás encauzando correctamente en la fe? ¿No estás detectando a Jesús aunque está caminando contigo? ¿Estás tomando decisiones para alejarte del lugar del discipulado? Déjame decirte esto: ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Es aún más difícil porque no es algo palpable, pero sí es algo que se percibe a través de la guianza de Dios por su Espíritu Santo. No es por vista, es por fe. Dios abre para ti una palabra esta mañana para que tú puedas abrir tu corazón con Él, para que tú puedas hablarle a Él y para que tú puedas ser sanado en tu persona interior, para que tú puedas recibir la revelación de Dios y para que tú puedas ser bendecido. Déjame orar por ti esta mañana. Bendito Dios, te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas a nuestra vida y que tú nos toques y que tú nos sanes. Te pido, Dios, que hables a mi corazón y que tú sanes mi vida, que tú me levantes, Señor, y que tú me lleves a tu camino. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, que Dios esté contigo, que Dios te levante, que Dios se revele a ti, y a pesar del momento tan difícil que estás pasando, que Dios provea para ti pronto tu Timoteo, tu resultado, tu fruto en la vida, porque lo que tú estás pasando no quedará en vano. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Hasta pronto.